momento de vídeo donde se ha roto la copa es de lo que vamos a hablar ahora, es decir, fenómenos de resonancia. Eso que habéis visto en el vídeo pues es el futuro inmediato que le espera a nuestra copa que tenemos aquí. Esta es la copa antes del experimento y habéis visto cómo ha quedado la copa después del experimento. ¿Qué es un fenómeno de resonancia? Que es lo que nosotros vamos a hablar ahora. Los fenómenos de resonancia son fenómenos a los que estamos muy habituados, desde pequeñitos incluso, cuando alguien nos columpia, ¿de acuerdo? Estamos aplicando el principio de fenómeno de resonancia. ¿En qué consiste el fenómeno de resonancia? Pues esencialmente, si cogemos por ejemplo este péndulo, imaginad que este es el columpio, y lo ponemos a oscilar despacio, si yo voy aplicando una fuerza que tenga la misma frecuencia, bueno, si no da con el palo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar esto. Si voy aplicando una fuerza que tenga la misma frecuencia, observo que lo que hago es amplificar, es decir, aumentar la amplitud de esa oscilación. Eso es lo que se hace cuando nos columpiamos. Cuando nos columpiamos empezamos poquito a poco, pero nuestro papá, nuestra mamá, pues nos está empujando y con una periodicidad equivalente al periodo de oscilación del columpio. Resultado, al final, pues esa oscilación se amplifica y nos columpiamos incluso hasta poder dar la vuelta si queremos al columpio, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, ¿en qué consiste por tanto un fenómeno de resonancia? Un fenómeno de resonancia se produce, o es un fenómeno de amplificación, ¿de acuerdo? Un fenómeno por el cual aumenta la amplitud de una oscilación cuando sobre ese oscilador actúa una fuerza periódica de idéntica frecuencia a la frecuencia natural del oscilador. Bien, acabamos de definir por tanto lo que es la resonancia, ¿de acuerdo? La resonancia, por tanto, el fenómeno de resonancia sería el aumento de amplitud que se produce como consecuencia de la acción de una fuerza periódica externa que tenga una frecuencia de actuación similar o idéntica a la frecuencia omega sub 0 del oscilador. ¿De acuerdo? La frecuencia del oscilador, la frecuencia omega sub 0 del oscilador, recordamos que depende de las características dinámicas del propio oscilador. Si recordamos, esa frecuencia natural de oscilación cumple que el cuadrado es igual al cociente entre la constante elástica y la masa del oscilador. Esto lo vimos el otro día, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamaríamos, por tanto, la frecuencia natural de oscilación de nuestro oscilador, de nuestro columpio, de nuestra copa que vibra o de cualquier oscilador, como por ejemplo pues, la esfera unida a un muelle, ¿vale? Imaginemos, por tanto, que sobre el oscilador, además, en consecuencia de su fuerza restauradora, actúa una fuerza periódica externa, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que sobre el oscilador, en esa situación, actuarían dos fuerzas. La externa, de frecuencia omega, vamos a llamarla, y la propia fuerza restauradora del oscilador. Si aplicamos la segunda ley de Newton en términos masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas que actúan, pues podemos buscar la solución y qué es lo que ocurre y por qué se amplifica esa oscilación, ¿de acuerdo? Recordad que masa por aceleración, la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Por tanto, podemos escribir nuestra ecuación dinámica en el sentido de masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, igual a la suma de las fuerzas que operan sobre el sistema, ¿de acuerdo? En este caso serían menos kx, y nuestra fuerza externa, que vamos a suponer que es una fuerza que como actúa periódicamente, pues vamos a considerar, por ejemplo, una fuerza de tipo sinusoidal, o por ejemplo una fuerza de tipo F sub 0, que sería el valor máximo, coseno de omega t. Y esa fuerza actúa con una periodicidad omega, ¿vale? Bien, esta ecuación que hemos planteado aquí, digamos, es la ecuación más simple, es el caso ideal que no siempre es el real, obviamente, ¿de acuerdo? Pero es un caso ideal de un oscilador libre no amortiguado. Sin embargo, el análisis de este oscilador libre no amortiguado nos va a servir perfectamente para entender el fenómeno de resonancia. Bien, recordad que una solución en la que su derivada segunda nos rinda de nuevo la propia ecuación de posición eran las ecuaciones sinusoidales, ¿no? Por tanto, una solución para esta ecuación podría ser una solución del tipo, vamos a considerar un caso sencillo, a coseno omega t, ¿vale? Donde, bueno, pues esta frecuencia
es la frecuencia cualquiera que puede coincidir, por ejemplo, con la de la frecuencia impulsora, la fuerza impulsora. ¿De acuerdo? Vamos a operar esta a partir de aquí. En nuestro caso, por tanto, la derivada segunda de esa ecuación de posición que hemos planteado nos daría, por tanto, a que esta ecuación dinámica que hemos planteado sería masa por la derivada segunda de esta identidad que tenemos ahí, que sería menos omega cuadrado y por A coseno omega t, ¿de acuerdo? Y esto sería igual a menos K por X, siendo X, obviamente en este caso, A coseno omega t, y más F sub 0 coseno omega t. Bien, esta identidad, por tanto, como veis, podemos pasar este término positivo, nos quedaría, sacando factor común, A, que multiplicaría en este caso a K por coseno omega t. Bueno, podemos sacar factor común también coseno omega t, perdón. Esto pasándolo aquí, y ahora menos omega cuadrado, menos m omega cuadrado, todo ello por coseno omega t igual a f sub 0 coseno omega t. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que el término coseno omega t en los dos lados de la igualdad lo podemos eliminar, y de aquí concluimos, o podemos despejar la amplitud, entendiendo que la amplitud, por tanto, sería igual al cociente entre la fuerza externa aplicada a f sub 0 y dividido todo ello entre K menos m por omega al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, K hemos visto que sería esa característica dinámica del oscilador. Por tanto, K, a partir de aquí lo podemos poner como m omega sub 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? De modo que esto nos quedaría finalmente, fijaos que aparecería m omega sub 0 al cuadrado menos m omega cuadrado, por tanto m es un factor común que puedo sacar ahí, y expresar en consecuencia que la amplitud sería igual a f sub 0 partido de m, que es el factor común que hemos extraído abajo, dividido entre omega sub 0 cuadrado menos omega al cuadrado. Bien, esto es lo que nos daría, por ejemplo, la amplitud de un oscilador que está sometido a una fuerza periódica externa, ¿vale? Esa fuerza periódica externa tiene una frecuencia angular, una frecuencia omega, distinta de la natural del oscilador. Ahora bien, si nos fijamos en esta expresión, ¿qué es lo que empieza a suceder a medida que omega se aproxima a omega sub 0? Es decir, si omega empieza a ser parecido a omega sub 0, ese denominador tiende a 0 y por tanto la amplitud tiende a infinito. Es decir, que a medida que esto sucede, la amplitud tiende a hacerse infinita. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, si nosotros representamos gráficamente esto vendría a significar, si uno representa la amplitud en términos de la frecuencia, en términos de omega, vendría a significar que a medida que la frecuencia se aproxima, pongamos por caso a este valor omega sub 0, la amplitud de esa oscilación empieza a aumentar hasta, digamos, hasta infinito. Eso sería, digamos, esa situación ideal. ¿De acuerdo? La situación real de los osciladores nos da una curva en la que en realidad lo que sucede es que a medida que nosotros nos aproximamos a una frecuencia, lo que sucede es una amplificación, y luego a medida que otra vez la frecuencia se aleja de ese valor de omega sub 0, pues vuelve a disminuir la amplitud. Pero el fenómeno de resonancia es esencialmente esto que estamos viendo aquí, que se deriva de esa identidad en el análisis más sencillo de un oscilador libre no amortiguado, ¿vale? Que, insisto, no es el caso real, pero nos puede servir para entender conceptualmente lo que sucede.
Por tanto, a medida que la frecuencia de la fuerza externa se aproxima a la frecuencia natural del oscilador, ocurre un aumento de amplitud. ¿De acuerdo? Y ese aumento de amplitud es lo que puede producir, bueno, pues por ejemplo en este tipo de experiencia como la que vamos a hacer ahora, el efecto dramático de llegar a romper la copa. ¿De acuerdo? Como habéis visto en el vídeo del principio. Los fenómenos de resonancia, aparte de deciros que evidentemente están presentes en el acto de columpiarnos, que desde pequeñito lo hacemos, eso sería el ejemplo más típico de un fenómeno de resonancia, los fenómenos de resonancia son la base de numerosos hechos físicos que acontecen casi cotidianamente. Por ejemplo, habréis oído hablar de los fenómenos de resonancia, la resonancia magnética nuclear, RMN, es decir, la obtención de imágenes, por ejemplo, por resonancia magnética nuclear. Todos estos fenómenos de resonancia se basan en lo mismo, ¿no? Incluso la absorción, por ejemplo, de las líneas espectrales, la llamamos línea de Fraunhofer del espectro solar, esa absorción de determinadas líneas que se produce es por fenómenos de resonancia, es decir, hay átomos, moléculas que absorben porque coincide, digamos, la radiación que les llega, puede coincidir pues con algún modo de vibración o de rotación o incluso de transición electrónica de esas moléculas o de esos átomos. Y eso es un fenómeno de resonancia también, ¿de acuerdo? Por tanto, los fenómenos de resonancia son fenómenos muy habituales en física. Y aquí vamos a hacer pues una experiencia para evidenciar ese fenómeno de resonancia. Por ejemplo, esta copa es un oscilador, ¿de acuerdo? Y ese oscilador, el oscilador que tenemos aquí, en realidad la copa la podemos hacer vibrar. Fijaos que seguramente todos habéis jugado a sacar sonido de una copa. De hecho, hay instrumentos que se construyen con copas, y a lo mejor habéis visto hasta algún concierto con copas más o menos llenas de agua. Si yo humedezco el dedo y hago esto, estamos apreciando un sonido puro. Bien. Este sonido puro que acabamos de apreciar es lo que llamaríamos la frecuencia omega sub 0, la frecuencia natural de este oscilador armónico. ¿De acuerdo? Cuando hacemos eso ponemos a vibrar el contorno de la copa, el perímetro de la copa, y esas vibraciones, que son de tipo elíptica y longitudinales, pues producen una frecuencia pura. Si uno analiza con un osciloscopio o con un detector de tonos cuál es la frecuencia natural de esta copa, pues puede producir, por ejemplo, un fenómeno de amplificación de esa frecuencia natural. Es difícil conseguir a veces cuál es la frecuencia exacta de esa copa, pero bueno, si se tiene un osciloscopio o un detector de tonos, pues se puede más o menos averiguar. Y luego, por ensayo-error, pues hemos descubierto que, digamos, la frecuencia natural de esta copa es de 450,8 hercios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí ahora, pues para experimentar el fenómeno de resonancia, es un generador de tonos, un generador de funciones, que se llama. Hemos puesto en este generador de funciones una frecuencia de 450,8 hercios de tipo sinusoidal, una onda sinusoidal, ¿de acuerdo? Conectado a un amplificador de sonido, y el amplificador de sonido directamente está conectado al altavoz, ¿de acuerdo? El altavoz está lo suficientemente cerca de la copa, pero obviamente sin tocarlo, y lo que va a hacer el altavoz pues, es generar ese tono de 450,8, es decir, que el altavoz sería algo así como la fuerza externa periódica, cuya frecuencia va a coincidir con la de resonancia de la copa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver entonces que en un momento dado, pues esa amplificación puede llegar a romper, como habéis visto en el vídeo, la copa. Así que vamos a preparar el dispositivo. Vamos a poner esto primero para que se vea bien, todo lo que hay ahí, esto que no se nos caiga. Y a mí me vais a permitir que me proteja porque vamos a amplificar mucho el sonido, y me tengo que proteger también los ojos porque pueden saltar
en este caso cristales. Así es que vamos a ello.